¿Quién jugará contra el Dux Logroño? ¿Tendremos ese recambio esperado de Aitana? ¿O nos sorprenderá Pea Romeu con ese centro del campo sin cambiarlo? Y ya sabéis, gente, que esta camiseta la podéis conseguir en futbolez.co junto con muchas otras camisetas, ropa de entrenamiento, chubasqueros, un montón de cosas. Con el código Sánchez15 tendréis un 15% de descuento, que os lo dejo por aquí señaladito, y que me podéis seguir en todas mis redes sociales, @AndreaSánchez_4. Mañana viernes 12 a las 8 de la noche se juega en el Johan Cruyff el partido de la jornada 3 de Liga F contra el Dux Logroño. Racha de equipos, aquí las tenemos. La verdad es que el Barça viene de 2 goleadas, de jugar muy bien y de rotar muy bien, que esto es muy importante. Luego abriremos ese melón para un poquito más tarde. Vamos a comentar cómo viene el Dux, porque el Dux dio la sorpresa en ese partido contra el Real Madrid. Y luego toda esa euforia y esa emoción que había creado el Dux Logroño, siendo uno de los equipos revelación, como muchos y muchas visteis en el directo de los lunes, que las propias jugadoras de Liga F lo decían. Después de todo ello llegó una derrota contra la Real Sociedad, con un penalti, con ocasiones falladas y con un Dux Logroño que en rueda de prensa se lamentaba de absolutamente todo esto, y bueno, sobre todo también un cambio de mentalidad que yo creo que afecta bastante a lo que son las jugadoras de este equipo. El Dux Logroño, que están 11avas, un punto por bajo del Real Madrid, cuidado. Son recién ascendidas y obviamente necesitan puntuar para no caer en ese descenso donde nadie quiere caer. Comentar cosas del Dux, que me encanta su portera, ya sabéis que es una de nuestras protegidas de lo de los lunes, que le hicimos una entrevista que os la dejo por aquí linkeada. Muy interesante, muy buena y la verdad muy simpática, y es muy buena ella. O sea, ya no es por lo buena persona que es, sino porque en el terreno de juego la verdad es que a mí se me está postulando como una de mis mejores porteras de Liga F, Cuidado, cuidado. Y luego, sinceramente, la que tengo que destacar es a Isina, que está con la flechita para arriba, que ese gol contra el Real Madrid pues también le levantó el ánimo, ¿no? Una Isina que pone unos centros muy buenos, unas jugadas a balón parado donde tendremos que estar muy pendientes, y bueno, es verdad que el Dux Logroño, su entrenador Héctor Blanco, en esa rueda de prensa post partido contra la Real Sociedad le preguntaron cuáles eran las cosas que tenía que mejorar y contestó que lo que más veía era el tema de la línea atacante, de mejorar ese ataque. Y luego es cierto que le preguntan por el siguiente partido, que es contra el Barça, y dice, es verdad que nos llega el Barça, ¿no? Ahora, e igual pues no es el mejor momento para mejorar y armar el tema del ataque. Claro, todas estas declaraciones a mí que me suscitan, pues que se van a encerrar. Es una de mis opiniones por lo que he visto, de lo poco que he visto de cómo juegan, de jugar a la contra, y lo poco que he escuchado también de las declaraciones del entrenador, porque si no, no creo que hubiera dicho esto. También es cierto que lo podemos recoger esas declaraciones como, vamos a ver, es el Barça, tampoco me van a dejar ni siquiera ni practicar esa ofensa que yo quiero proponer. Entonces, no sé, vamos a intentar cogerlo con pinzas también y ver que es un equipo al final recién ascendido. En principio debería de ser un partido bastante fácil para el Barça, también debido a todas las victorias que ha tenido el Barça y todas las goleadas que se han tenido. ¿Qué espero del Barça? Pues espero rotaciones, espero descanso para Aitana, asegurado, porque si no, no tendría sentido el haberle dado descanso a Alexia y a Patri. Si no se da en este partido, que se den los siguientes, pero que se dé, porque creo que es necesario tener a nuestro centro del campo titular descansado y descansada. Y también quiero ver Payor, quiero que descanse. No sé si este es el momento o este es el partido, pero lo tiene que hacer en algún momento, y creo que es uno de los partidos donde puedes probar opciones para intentar tener una referencia de quién puede sustituir o darle descanso a
Payor. Encontrar esa alternativa para próximos partidos. Es cierto que lo tenemos un poco complicado porque del Barça, aquí tenemos la convocatoria, os la dejaré, espero que la hayan subido el día de hoy. Tenemos bajas de Graham y de Serra Jordi, como ya sabéis. No sé si habrá alguna más, si no la pondré por aquí también. Y Carla Julia, que entrenó con el primer equipo, no sabemos si entrará en convocatoria, también os saldrá aquí. El partido anterior dije que había 2 canteranas que habían entrenado con el equipo, luego no jugaron, pero también me dijeron que tenían partido contra el BEI, que era importante, así que entiendo que también tienen que hacer un poco este juego con las canteranas y saber a quién puedes poner, cuándo puedes ponerlas y cuándo no. Igualmente me parece una buena iniciativa que ya desde primer inicio de temporada estén entrando canteranas a entrenar con el primer equipo, porque se entrenan dinámicas, se ven, se observan, y además tenemos que aprovechar ese staff técnico del el Barça B que se incorporó al primer equipo. Por tanto, buena iniciativa. Buenas palabras también de Pere Romeu para este inicio de temporada. Un Pere Romeu al que veo mucho más centrado, al que veo mucho más, digamos, con las ideas claras, con un objetivo establecido, sin presión, que esto es muy importante también. Y sobre todo también muy centrado a nivel mediático, a nivel de saber qué decir, saber qué hablar. Es verdad, yo le he dado muchos palos a Pere Romeu, no me voy a retractar de absolutamente ninguno, porque creo que la temporada pasada no lo hizo bien. Pero tampoco le voy a dar palos cuando no los merece. Y creo que este inicio de temporada, al menos este inicio de temporada, está yendo bastante bien y no estoy descontenta con Pere Romeu. Ya hablaríamos de temas de opinión, de jugadoras y tal, aunque creo que también es bastante pronto como para dictar sentencia, ¿no? Pero creo que las cosas las está haciendo bien a nivel de 11. ¿Qué pondrá en el 11 para este partido contra el Dux Logroño? No lo sé, lo que yo pondría es esto. Condicionado a la convocatoria que haya y condicionado a las rotaciones que yo haría para lo que acabo de mencionar anteriormente. Creo que es un partido donde puedes probar cosas y donde puedes dar oportunidades, aunque es cierto que se han dado oportunidades incluso en partidos que igual a priori se te complicarían un poco, como es el Athletic Club. Pero bueno, gente, todas estas son mis opiniones, no sé qué opináis vosotros y vosotras, dejádmelo por aquí por comentarios y nosotros nos vemos en el próximo vídeo, que será el análisis de este partido, y no sé, tal vez, quizás, no sé, haremos directo reaccionando, depende de cómo tenga yo un poco mi agenda y el estudio, que ya sabéis que estoy full estudio. Espero que os haya gustado este vídeo, dale like, comenta, suscríbete, nos vemos en el próximo, chao.